Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga a nuestro devocional 216 titulado Contrastes en el Evangelio. La lectura que vamos a tener ahora en este devocional es 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 18. Es todo el capítulo. En este capítulo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, estaba siendo perseguido, ¿verdad? Y tenía muchas acusaciones y ataques personales. Pero en lugar de que esto impactara en su vida de una manera negativa, el apóstol no se puso defensivo o amargado o afligido, preocupado, sino que aún así le enseñó a los hermanos de la iglesia en Corinto que el camino que los llevaría al triunfo, ese camino no es basarse en la derrota, ni en la defensa, sino que les daba un mensaje para que vivieran una vida cristiana en triunfo en Cristo Jesús. Y hablando de los contrastes, en el capítulo 4 ya nos presenta algunos contrastes el Evangelio. Empezamos en el versículo 6, el contraste, no vamos a leer las citas que tenemos de la Biblia, porque ustedes ya lo leyeron y otra por el tiempo que tenemos, que no es mucho, ¿verdad? Entonces nada más voy a mencionar los contrastes que hay ahí para cada versículo, ¿sí? En el versículo 6 se hace el contraste entre luz y tinieblas, ¿sí? Sabemos nosotros que cuando todo era tinieblas, ¿verdad? En el principio, en la creación, Dios creó la luz y creó la vida. Pero cuando todo era vida, el enemigo vino, ¿verdad? Y apareció para oscurecer y para llenar el mundo de tinieblas con el pecado. Y cuando el mundo estaba en tinieblas, ¿verdad? Estaba en oscuro, Dios, que nos creó, envió a su Hijo Jesucristo para que nos redimiera y nos recreara, ¿sí? En Cristo somos nueva creación. Y por eso, en contraste, en las tinieblas del pecado tenemos a la luz que resplandece en las tinieblas, y al que Dios hace brillar en nuestro corazón para que conozcamos el autor de esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El otro contraste en el versículo 7, ¿verdad? Nos habla del contraste entre barro y tesoro, ¿verdad? Entre recipiente y su interior, ¿sí? Contenido y continente. En aquellos días, ¿verdad? Lo más preciado, lo que tenía valor, se guardaba en vasijas de barro, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo hace una semejanza aquí y hace ese contraste de nuestra vida espiritual. Dice que nosotros somos como esa vasija de barro, ¿verdad? En donde Dios ha depositado todo el poder, ¿verdad?, de que deben de tener los hijos de Dios para predicar las buenas nuevas, ¿sí? El barro, ¿verdad?, como por ser frágil, nos asemeja a nosotros en nuestra vida, y por eso lo que nos hace valiosos a nosotros como hijos de Dios, con el contraste que está haciendo del barro y lo valioso que tenemos dentro de nosotros como vasijas, ¿verdad?, es cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Recuerden que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso hace el apóstol Pablo ese contraste aquí, ¿verdad?, entre nosotros, que como vasijas de barro, y lo valioso que está en nosotros. Así que debemos de guardar siempre y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener eso valioso en nosotros, pero también tener los beneficios que nos da. Los versículos 10 al 13 también nos presenta otro contraste entre la muerte y la vida,
¿sí? Jesús murió para que nosotros podamos tener vida, pero el pecado nos lleva a la muerte, ¿sí? Pero Cristo nos recuperó otra vez para la vida, ¿sí? En los versículos 14 al 15 hay otro contraste entre la gracia y la acción de gracias. La gracia que es abundante de parte de Dios para salvar a las personas, y Dios espera de nosotros, ¿verdad?, una reciprocidad con acción de gracias, ¿sí? El otro contraste en el versículo 16 es entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior empieza, ¿verdad?, con afecciones mientras va aumentando los años, ¿verdad?, y por el desgaste físico que tiene. Pero el hombre interior, con fe en Cristo Jesús, tiene más confianza, tiene más esperanza, se hace más fuerte y más sano cada día, ¿sí? Los sufrimientos, en el verso 17, hace este contraste entre los sufrimientos que son temporales, pero dice que la gloria en el Señor va a ser eterna, ¿sí? De tal manera que en el versículo 18, que es el último versículo de este capítulo, hace el contraste entre lo material y lo eterno. Lo material se destruye, pero lo eterno es invisible, no se destruye, ¿verdad? Inclusive cuando nosotros recibamos nuestro cuerpo, dice que va a ser incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se destruye, ¿verdad? Y con estos contrastes del Evangelio, ¿verdad?, Pablo nos asegura que la luz, que es Cristo, le ganó a las tinieblas, ¿sí?, desde su victoria en la cruz del Calvario, ¿sí? Que la vida, que es Cristo, le ganó a la muerte, ¿sí? Que la gracia de Dios genera en nosotros acción de gracias ahora y para la eternidad. Que el cuerpo interior, hay vida en Cristo, es por encima del cuerpo material, y un día vamos a tener un cuerpo incorruptible con el Señor, ¿sí? Para asegurarnos también que los dolores son efímeros, son males temporales, y que nosotros vamos a poder disfrutar del Señor con la gloria venidera por la eternidad, ¿verdad? Eterno quiere decir que no se termina nunca, ¿verdad? Y así vamos a permanecer con el Señor. Y el Evangelio entonces asegura que nosotros, aunque tenemos muchas cosas en contraste ahorita en este mundo, tenemos nosotros la decisión y la determinación de decidir, ¿verdad?, en qué contraste tenemos en nuestra vida, y decidir por los que el Señor nos da. En resumen, estos contrastes que vimos, ¿verdad?, son parte de la victoria abrumadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y mostrando muestra en cada uno de ellos, ¿verdad?, lo que el Señor hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Son nuestros, pero siempre y cuando le permitamos a Jesús que viva su vida en nosotros, ¿sí? Acuérdense de ese versículo que dice: estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el secreto de que nosotros podamos disfrutar los beneficios que nos da la palabra de Dios y de su Espíritu Santo es que dejemos que Él, Señor Jesucristo, viva su vida en nosotros. No que nosotros nos esforcemos en tratar de vivir una vida cristiana, no. El secreto está en que dejemos que Él viva su vida en nosotros. Así que vamos a orar, ¿verdad?, y pedirle al Señor que Él nos ayude conforme a su palabra, y que nos ayude a vivir su palabra, ¿verdad? Muchas veces decimos que nada más obedecerla, pero no, es vivir el Evangelio para que se haga realidad en nosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Te pedimos que en tu infinita misericordia fortalezcas nuestro hombre interior, Señor, trayendo fortaleza, paz, fe en nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y, Señor, que tú nos permitas permanecer fieles hasta que tú vengas y
que estemos preparados para la eternidad, Señor. Gracias porque ganaste muchas cosas para nosotros. Te pedimos que nos muestres esto cada día, cada instante en nuestra vida, y que podamos disfrutar esos beneficios que tú nos das, pero también de predicar tu palabra y enseñarle a otros esto que tú nos has dado. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Los esperamos para nuestro próximo devocional. Muchas gracias por ver nuestro devocional del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. También en la descripción te vamos a dejar nuestras redes sociales para que puedas seguirnos. Nos vemos mañana.